nuestro invitado de hoy, Elías Jagua Milano, fue vicepresidente de la República, fue canciller de Venezuela y actualmente es diputado a la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria. Es además miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos directamente con la dinámica de este programa. La pregunta número 1 dice lo siguiente: ¿qué se siente Elías Jagua celebrar su cumpleaños el mismo día en que se conmemora la muerte del libertador Simón Bolívar? Un compromiso. Es un compromiso, ¿no? Además está referido a una historia familiar, ¿no? Mi mamá refiere que nací exactamente a la 1 de la tarde. Cuando ella estaba dando a luz, estaba cerca de una Plaza Bolívar y escuchaba el himno nacional. Quizás toda esa historia que mi madre cultivó fue generando en mí el amor a la patria, el bolivarianismo y este compromiso de patria que tenemos. ¿Y de dónde le viene a Elías Jagua la inclinación hacia la izquierda? Porque entiendo que su papá era copeyano, ¿no? Mira, del Partido Social Cristiano Copey. Sí, correcto. Mi papá fue diputado por el Partido Social Cristiano Copey, pero mi mamá siempre más bien tuvo ideas progresistas y nos fuimos a vivir en Maracay. Y en el contexto en que yo comencé a estudiar bachillerato en Maracay, era el año 86, cuando ya comienza a brotar la protesta estudiantil, social, frente al gobierno inmoral de Jaime Lucinchi en ese momento, ¿no? Y ya los primeros elementos de aplicación del modelo neoliberal contra la educación sacaron a los estudiantes a la calle y yo entré en esa oleada de estudiantes. ¿Algo positivo del socialcristianismo que haya heredado de su padre, Elías Jagua? Bueno, de mi papá la honestidad, la política como ejercicio de la honestidad. No lo digo por Entonces decirlo. No todos los políticos de aquel tiempo político eran corruptos. No, y conocí muchos otros pues relacionados con mi papá que no. Como igualmente en la Quinta República hay políticos que no somos corruptos y otros que sí, pues ahí han sido enjuiciados, juzgados, y otros que faltarán por rendir ante la justicia por usar indebidamente los recursos del pueblo. Pero, y del socialcristianismo, bueno, yo creo que la base de la solidaridad es un pensamiento común en ese aspecto, ¿no? La manera es cómo llegar a la solidaridad. Si es por la vía de la conciliación de clases o de la superación de una sociedad de clases. La corrupción en buena medida fue la que, digamos, marcó en parte el fin de la Cuarta República. ¿En qué medida la corrupción puede también marcar el fin de la Quinta? Los niveles no son los mismos, sobre todo porque la corrupción de la Cuarta República era un elemento sistemático que se ejecutaba y se planificaba desde el propio Palacio de Miraflores, ¿no? Y yo creo que como en el comandante Chávez, con el presidente Maduro, no es desde el Palacio de Miraflores donde nace, se impulsa el fenómeno de la corrupción, sino por el contrario, se han hecho grandes esfuerzos, tanto el comandante Chávez como el presidente Maduro, para combatirlos. Siguiente pregunta para Elías Jagua. El regreso de Argentina y Brasil a la órbita de los Estados Unidos al caer en manos de gobiernos de derecha constituye: 1. Un simple accidente histórico. 2. El fin de una etapa de gobiernos progresistas, nacionalistas o de izquierda en América Latina. 3. Ninguno de los anteriores. Creo que ninguno de los anteriores, ¿no? Hay un revés electoral en el caso de Argentina, y en el otro caso hay un golpe de Estado parlamentario, una situación de facto que ha desmontado a un gobierno de carácter democrático popular como el del Partido de los Trabajadores, encarnado en esta etapa por la presidenta Dilma Rousseff. Y en Argentina, bueno, un revés electoral por 1%. Y lo más importante es valorar lo que estos gobiernos, tanto el que fue electo en Argentina como el usurpador de Brasil, no esperan pero ni un día para inmediatamente comenzar a restaurar el modelo neoliberal. Por lo tanto, todo lo que hemos venido diciendo, las fuerzas progresistas, acerca de la amenaza de la restauración neoliberal, se comprueba lamentablemente en este momento para los pueblos de Argentina y Brasil. No tienen ningún miramiento a la hora de aplicar medidas que cercenan los derechos fundamentales del pueblo, que restringen la inversión social, la protección social, que además utilizan la represión como mecanismo de intimidación al movimiento popular. Has visto lo que no se atrevieron ni siquiera los gorilas argentinos de detener
o emitir una orden de detención contra Eve de Bonafini, pues la ha hecho Macri en menos de 6 meses. Lo que no hizo la dictadura argentina en años, lo hizo Macri en meses. Ese es el carácter de una derecha que ahora viene además muy cargada de odio, de venganza, de vindicta contra los pueblos que decidieron construir y apostar a un camino de igualdad, de inclusión, de democratización de nuestras sociedades. A usted le correspondió ser canciller cuando el conjunto de los países de América Latina tenían una cantidad de países, de gobiernos con signo progresista, de izquierda. Ahora el mapa ha cambiado sustancialmente y un personaje que no sé si estuvo en paralelo ejerciendo la Cancillería del Uruguay, el señor Almagro, compartieron como cancilleres, ambos. Sí, ha tenido ahora un papel pues de primera línea desde la Secretaría General de la OEA en una postura beligerante hacia el gobierno del presidente Maduro. ¿Cuál cree usted que sea el desenlace de ese cerco que pareciera estar tejiéndose alrededor de Venezuela? Mira, no es la primera vez que la Venezuela revolucionaria bolivariana tiene que enfrentar este cerco. Recordemos el año 2001 o 2002, lo enfrentamos absolutamente solo con la solidaridad de Cuba y sus propias limitaciones, pues también asediada, también acosada. Nosotros tuvimos que avanzar solo en la defensa de nuestra democracia, en la derrota del fascismo, del golpe fascista del 11 de abril, del sabotaje petrolero, totalmente acosados por el mundo. Incluso el mundo aplaudió el golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez el 11 de abril. De manera que no sería algo novedoso para la revolución bolivariana tener que defender nuestros principios, nuestra independencia, nuestra soberanía, aun cuando nos quedáramos solos. Y aquí recuerdo una frase de Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? Más vale una bandera solitaria sobre una cumbre que 1000 banderas tendidas sobre el lodo. Gaitán. Y Almagro es una bandera bastante enlodada, por cierto. ¿Ustedes tuvieron relación personal cordial en su tiempo de cancilleres? Sí, en una primera etapa sí, incluso como vicepresidente. Era un hombre que se mostraba muy afecto, amigo del proceso bolivariano, admirador del comandante Hugo Chávez, amigo fraterno del presidente Maduro, porque ellos habían compartido mucho más tiempo como canciller. Pero un momento, un punto de quiebre donde comenzamos a observar conductas que nos hicieron ya evidenciar después de... Nosotros hemos visto mucho mundo en estos 18 años y muchas tradiciones, y rápidamente detectamos que los pasos que Almagro comenzó a dar eran los propios de una persona que había sido captada por el gobierno de los Estados Unidos para torpedear la integración suramericana y para atacar al gobierno bolivariano. Siguiente pregunta, de las numeradas, para Elías Agua. En la guerra económica, ¿quién es el enemigo? ¿Y quién la va ganando hasta ahora? Mira, el enemigo contra el cual se ha desatado la guerra económica es el pueblo de Venezuela. Se trata de una estrategia de minar la moral y la conciencia de un pueblo a través de cercenarle los derechos que, por cierto, ese pueblo logró en la Revolución Bolivariana. ¿Pero quién es el enemigo que la desata? Bueno, en primer lugar, la oligarquía venezolana, los grandes monopolios. Venezuela es una economía dominada todavía, así tenemos que decirlo, autocríticamente. 17 años después de Revolución, la economía venezolana está dominada por los monopolios capitalistas, de la producción y distribución de alimentos, fundamentalmente, de los medicamentos, de los productos esenciales de la vida. Avanzamos nosotros en un conjunto de elementos como las telecomunicaciones, algo en el sector financiero, pero el grueso de la economía sigue estando en manos de los sectores monopólicos y de la gran banca. Aupados y apuntados. Es un reconocimiento, si se quiere, grave, ¿no? Después de tanto tiempo que estemos en manos de los mismos poderes del pasado. Es verdad, porque la primera etapa de la revolución fue expandir, crear y expandir un sistema de protección social, con la característica de Venezuela, que al tener una renta petrolera, podíamos hacerlo, y lo hicimos, y lo seguimos haciendo en medio de las dificultades, hacer una redistribución democrática de esa renta petrolera. Pero el comienzo del proceso de democratización de los medios de producción, de los factores de producción,
comenzó apenas hacia el año 2007, 2008, cuando el comandante Chávez comienza a aplicar la Constitución en materia de democratización de la propiedad, la lucha contra el latifundio, la lucha contra los monopolios. De manera que el proceso apenas comenzaba, porque nuestra primera prioridad fue proteger al pueblo, ¿no? Reducir la amplia desigualdad en la distribución de la renta petrolera y lograr sacar a importantes contingentes de la población de la pobreza, como lo hicimos. Ahora, el principal enemigo entonces, el que desata la guerra económica, capital monopólico nacional venezolano. Apuntalado, sin duda alguna, por el gobierno de Estados Unidos, que brinda protección, por ejemplo, a uno de los elementos más importantes de la guerra económica, que es el dólar paralelo, cuyas plataformas tecnológicas para posicionar un tipo de cambio que no es el que se corresponde ni al legal, ni siquiera al propio mercado capitalista, opera desde los Estados Unidos con abierta impunidad. Ok, ¿quién va ganando al día de hoy esa guerra económica? Estamos en pleno combate, es un duro combate, que sin duda alguna ha tenido efectos dolorosos para el pueblo venezolano, sobre todo porque un pueblo que había logrado y había conquistado en la primera década de la revolución las cosas que nunca tuvo antes, de repente abruptamente siente que esos derechos fundamentales han sido vulnerados. Venezuela cuenta con un sistema de distribución de alimentos subsidiados que no tiene ningún país del mundo. Eso nos los vulneraron como parte de la guerra económica. Venezuela cuenta con un sistema de medicamentos gratuitos y de bajo costo, los medicamentos de enfermedades complejas, que son absolutamente inalcanzables para cualquier persona trabajadora en el mundo. En Venezuela son gratuitos, ¿no? Pero eso hoy está vulnerado. De manera que, como te dije, la guerra económica tiene el sentido de golpear moralmente a un pueblo, de decirle, tú no tienes derecho a esto, ¿no? Esto fue una ilusión, como es parte de lo que se dice, un gran engaño. Los pueblos no tienen derecho a tener alimentación gratuita o subsidiada, a tener medicamentos a bajo costos o gratuitos, ¿no? Todo eso fue una estafa y ahora la estás pagando. Ese es el mensaje que quieren darle al pueblo venezolano. Si, en primer lugar, el enemigo que desata la guerra económica es la oligarquía nacional, los grandes poderes privados, ¿no son los mismos que están siendo convocados a los 14 motores de reactivación económica que el gobierno del presidente Maduro está No impulsando? necesariamente. Mira, en Venezuela, precisamente por el carácter monopólico de algunos sectores importantes, existe una diferenciación entre ellos y los pequeños y medianos industriales. Y fundamentalmente los que se han dispuesto a trabajar por la recuperación económica del país ha sido la pequeña y mediana industria venezolana, ¿no? Que sin dejar de tener también una responsabilidad en toda esta compleja situación económica, debemos reconocerle que ha dado un paso de rectificación y de querer trabajar junto al gobierno para superar la situación que hoy afecta a nuestro pueblo. Recordamos a nuestra audiencia que puede escoger la séptima pregunta a través de la página web telesurtv.net y a través de las cuentas en Twitter y Facebook de esta televisora. Vamos con la siguiente pregunta para Elías Jagua. ¿Qué tan importante es para los venezolanos que su país presida el Mercosur y próximamente asuma la presidencia del Movimiento de Países No Alineados? Bueno, es un reconocimiento al posicionamiento que la Revolución Bolivariana, primero bajo el mandato del comandante Hugo Chávez y ahora del presidente Nicolás Maduro, logró. Venezuela era un país absolutamente aislado en el mundo por su subordinación a las políticas norteamericanas, con lo cual no era respetado ni querido en el mundo porque siempre estábamos alineados respaldando las agresiones de Estados Unidos contra los pueblos de África, contra los pueblos del Medio Oriente, ¿no? O contra el Caribe, contra el propio Caribe, las islas del Caribe, que ahora son, bueno, países con sus propios gobiernos autónomos. Y nosotros hemos logrado romper en estos años de revolución y posicionarnos en una nueva dinámica de la geopolítica mundial que nos permite el reconocimiento de ser presidentes en este momento de UNASUR, de Mercosur, ser miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y vamos a asumir la presidencia del Movimiento de Países No Alineados. La cumbre estamos en 4 instancias internacionales, lo cual implica un reconocimiento de la inmensa mayoría de los países del mundo
al esfuerzo de Venezuela por constituirse en un país soberano. La cumbre de los países no alineados en la isla de Margarita no está en riesgo tras el episodio vivido por el presidente Maduro en un poblado en el que hubo un encuentro con factores de oposición. Es un episodio menor y forma parte del día a día que vivimos todos nosotros que estamos en la calle. El presidente Maduro y nosotros somos dirigentes que estamos en la calle. Nosotros no andamos en una burbuja y andamos interpelando y siendo interpelados. Eso es una práctica que el comandante Chávez desarrolló y que nosotros hemos continuado, ¿no? Nosotros no le tenemos miedo al debate cara a cara con sectores opositores que en el seno de la población nos podamos encontrar en el desarrollo de nuestras actividades, ¿no? Y para nada, el pueblo de Margarita es un pueblo absolutamente pacífico, un pueblo que está emocionado de recibir esta cumbre como recibió la cumbre de los países África-Suramérica que presidió el comandante Hugo Chávez en el año 2009, más o menos por esta fecha del año 2009, y esa cumbre fue un verdadero éxito, como lo va a ser esta de los países no alineados, donde Venezuela asume la presidencia de un grupo que está integrado por más de 130 países. Por su carácter de isla, Margarita sufre con un rigor quizás superior a otros lugares de Venezuela los efectos de esta guerra económica o de los problemas, las distorsiones de la economía venezolana, quiera usted verlo como lo quiera ver, particularmente en materia de agua, los alimentos, medicamentos, hay, digamos, dolores que sufre el pueblo margariteño realmente. ¿De eso hay conciencia en la dirigencia de la Revolución Bolivariana o hay una burbuja que no se reconoce? No, para nada. Nosotros estamos perfectamente conectados con la situación compleja que atravesamos como pueblo. Pero no le rehuimos a ese problema. Nosotros estamos en la calle, desplegados por todo el país, en grandes movilizaciones, pero también en pequeñas reuniones, en encuentros, y hasta donde podemos, llevando una vida cotidiana, porque al menos yo siempre lo intento, ¿no? De conectarme en la vida cotidiana, mucho más allá de las vanguardias populares con las cuales nos reunimos, lograr conectar con la gente, con su realidad y su complejidad. Y el pueblo venezolano, mucho más allá de las angustias y los malestares que ha generado toda esta situación, es un pueblo amable, es un buen anfitrión y lo va a demostrar en Margarita con la Cumbre de Países No Alineados. Siguiente pregunta de las numeradas para Elías Agua. Usted ha salido a rechazar públicamente la posibilidad de que empresas o activos nacionalizados durante el gobierno del presidente Chávez sean entregados a manos privadas. Lo hace por 1. Lealtad personal a Chávez. 2. Dogmatismo ideológico. 3. Convencimiento de que esas empresas y activos son más útiles al país en manos del Estado. 4. Todas las anteriores. 5. Ninguna de las anteriores. Mira, en primer lugar, lo hago porque estamos obligados a cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y la Constitución estableció un modelo mixto y estableció los mecanismos para que importantes sectores estratégicos de la sociedad venezolana fueran activos nacionales, medios de producción bajo el control nacional por su importancia estratégica, ¿no? En segundo lugar, porque nuestra Constitución democratizó la propiedad. Fíjate que nuestra Constitución no habla de propiedad privada, habla de propiedad y luego desarrolla a lo largo de su texto un conjunto de formas de propiedad. La propiedad individual, la propiedad de empresas comunales, la cogestión, la autogestión obrera, las cooperativas, la propiedad pública. De manera que cuando salgo a defender las empresas nacionalizadas o en manos de los trabajadores, estoy defendiendo la Constitución que yo corredacté como constituyente, ¿no? Y en segundo lugar, sin duda alguna que por lealtad al comandante Hugo Chávez, a su pensamiento, a su obra, a la valentía de haberse atrevido a enfrentar poderosos intereses transnacionales y nacionales para devolverle la tierra a los indígenas, a los campesinos que habían sido expropiados por los terratenientes, ¿no? Por haber ocupado empresas que fueron abandonadas por los capitalistas y dejaron a los trabajadores sin empleo. El comandante Chávez las asumió, muchas de ellas siendo chatarras, solamente por preservar los puestos, el derecho al trabajo de esos trabajadores y trabajadoras. Todo eso vale la pena defenderlo. Y eso no es dogmatismo, eso es ser leal a un pueblo, a una constitución
y a la construcción que un hombre con mucha valentía se atrevió a hacer de devolverle al pueblo lo que al pueblo le pertenecía y se lo habían expropiado. Ahora, que esté en manos de los trabajadores o del Estado no es garantía de funcionamiento eficiente. Hay que hacerla funcionar eficientemente, pero que esté en manos del capital privado tampoco. Y te puedo poner ejemplos, miles, las azucareras, por ejemplo, un verdadero desastre. Es una vergüenza cómo los capitalistas que manejaban el negocio del azúcar dejaron los centrales azucareros que se los habían subastado a precio de gallina flaca porque eran del Estado, recordemos esto. Casi todo lo nacionalizado y todo lo recuperado eran bienes del Estado que en la orgía neoliberal de los 90 habían sido subastados a precio de gallina flaca, generando además explotación, flexibilización. El reto es lograr la máxima eficiencia. Y no es cierto que todas son ineficientes, es otra matriz que hay que combatir. Hay bastantes ejemplos, y no pocos, de tierras productivas en manos de campesinos, de comunas, de empresas autogestionadas por los trabajadores que aún en medio de la guerra económica están produciendo con su propio esfuerzo, y eso también hay que reconocerlo y eso hay que defenderlo. Siguiente pregunta. Por lo pronto, solo que te quiero decir algo para Dígalo. que quienes nos oyen, el tamaño de las empresas en manos de los trabajadores o propiedad social en Venezuela es menos del 1% de la industria nacional. De 30.000 empresas censadas, solo 270 son empresas de carácter nacional o en manos de los trabajadores. De O sea que manera que Venezuela tampoco no es la Unión Soviética. no es la Unión Soviética, por lo tanto no se puede responsabilizar de la actual situación económica a 270 empresas nacionalizadas. Habría que responsabilizar a las 29.000 empresas capitalistas que no producen y que no distribuyen justamente. Siguiente pregunta para Elías Agua. La oposición ofrece a los venezolanos un referendo revocatorio como panacea para todos sus problemas. ¿Qué le ofrece el chavismo? Estabilidad, prosperidad, la recuperación de la prosperidad que logramos solo en la Revolución Bolivariana y la expansión, ¿no? Direccionalidad política, un proyecto honesto, transparente, expuesto sin cartas bajo la manga, como son los proyectos de la derecha que nunca dicen cuál es el proyecto, pero afortunadamente, aunque lamentablemente para los pueblos de Argentina y Brasil, simplemente tenemos que ver, ese es el proyecto, el de los tarifazos, de los servicios públicos, el de la eliminación de los programas sociales, el de la represión contra los sectores populares, el de la negación de los derechos políticos alcanzados como el protagonismo popular por estas sociedades bajo los gobiernos progresistas del Partido de los Trabajadores y del Frente Amplio. Veamos cuál es la séptima pregunta escogida por nuestra audiencia. ¿Cuál es? La séptima es la numerada con el número 6. Si tuviese una máquina del tiempo que lo devolviera a su época de ministro de Agricultura y Tierras, ¿qué políticas corregiría para que Venezuela tuviese una agricultura más fuerte y dependiera menos de las importaciones? Mira, yo soy muy autocrítico, pero yo te diría, no fueron las políticas de Elías Agua, fueron las políticas del presidente Chávez y de la Revolución Bolivariana. Te las enumero. Exoneración del impuesto sobre la renta, ¿no? Tasa preferencial agrícola entre el 4 y el 12%. Una cartera obligatoria por ley de la banca privada al sector productivo. Combustible subsidiado, electricidad subsidiada, agua subsidiada, inversión en infraestructura de riego, de carreteras, ¿no? Subsidios directos a los productores, fertilizantes subsidiados. No hay política en materia agrícola que demande un productor del mundo que no haya sido aplicada durante la Revolución Bolivariana. No solo durante mi gestión como ministro, sino durante toda la Revolución Bolivariana. Te voy a explicar. Aquí los productores, tanto los industriales como los agrícolas, se colocan techos de producción para condicionar la oferta y por lo tanto lograr la ganancia en el mercado especulativo, ¿no? ¿Qué nos faltó? ¿Qué nos pudo haber faltado? Bueno, quizás mayor capacidad de ejercicio de autoridad por un lado, para lograr evitar, por ejemplo, la fuga de contrabando importante de la producción, y por el otro lado quizás mayor persuasión, mayor insistencia en la elevación de la conciencia de los medianos y de los grandes productores acerca de la importancia de producir alimentos para el país. Pero yo te puedo decir,
y no es la defensa de la gestión de Elías Agua. No hay gobierno en el mundo que haya aplicado todas las políticas agrarias que cualquier productor del mundo aspiraría, como lo hizo el comandante Hugo Chávez. ¿Y por qué entonces la dependencia? Y quien no sea mezquino, mezquino tendrá que reconocerlo. ¿Y por qué la dependencia de las importaciones? Porque nos enfrentamos a una burguesía agrícola absolutamente obsesionada con la idea de que la ganancia la obtiene en un precio especulativo y no en el incremento de la producción y los rendimientos. Y se ponían y se siguen poniendo techos de producción para condicionar la oferta. Y eso lo puedo debatir con quien sea y donde sea. ¿Y cuál es la solución? ¿Ah? ¿Cuál es la solución? Bueno, avanzar, en primer lugar, en diversificar las formas de propiedad o de producción de la tierra, ¿no? Ya que estos sectores medianos y grandes es imposible, aun con todas estas políticas de estímulo, convencerlos. Lo que hay es que lograr entonces expandir y democratizar los productores. Y eso es una limitante también en Venezuela, porque en un país donde la economía de servicios tiene un peso fundamental, donde el 80% de la población vive en las zonas urbanas, es muy difícil entonces quien se dedique al trabajo agrícola. La agricultura en Venezuela es un tema complejo que lleva mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha inversión y mucha creación de de retomar la cultura del trabajo productivo agrícola que perdimos. Vamos a cosechar aquí una pregunta adicional. La oposición venezolana desconoce la movilización del chavismo el 1 de septiembre y la vocería del chavismo minimiza la importancia de la movilización que esa misma oposición hizo en esa misma fecha en Caracas. ¿Se subestiman los dos factores políticos que están en pugna en Venezuela mutuamente? Nosotros nunca hemos subestimado a la oposición y reconocemos, el presidente Maduro en el acto del 1 de septiembre reconoció a las miles de personas que marcharon, se estiman 25.000, 30.000 personas de la oposición, ¿no? Y sobre Los todo, organizadores de la oposición dicen que fue 1.100.000. cualquiera que le meta ojo a esa imagen sabe que ahí no hay 1.000.000 de personas, ¿no? Nosotros que tenemos 18 años organizando marchas y concentraciones, obviamente que ninguna de las avenidas donde ellos estaban concentrados cabe 1.000.000 de personas. De manera, yo creo que hay que dimensionar las cosas en su justo contexto. Yo creo que fue una movilización importante en primer lugar porque demostró que en Venezuela hay una democracia, nuevamente demostramos, donde las personas que pacíficamente lo quieren hacer pueden mostrar sus diferencias, ¿no? Con la revolución bolivariana, con el proyecto bolivariano. Luego porque lo hicieron en paz. Lamentablemente por las expectativas creadas por la dirigencia de la oposición respecto a lo que iba a pasar el 1 de septiembre, que un día final, un día conclusivo, referéndum o estallido, terminaron siendo frustrantes para una parte de las personas que allí participaron, que son personas o grupos importantes de la sociedad venezolana que han sido enfermados por el odio y que creían que esa manifestación iba a terminar en un asalto nuevamente a Miraflores, el linchamiento del presidente de la República y el aniquilamiento de todos los chavistas. Gracias a Dios y a la conciencia mayoritaria y a la voluntad de paz de la inmensa mayoría del pueblo venezolano, fue una movilización democrática, pacífica, una marcha, terminaron leyendo un documento entre muchos codazos de los dirigentes en la tarima para aparecer en cámara y ya, terminó pues, en paz. Protegida además por unos órganos de seguridad del Estado que son ejemplos, la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional, en la construcción de una nueva noción de garantía del orden público democrático que nunca existió en Venezuela, un país acostumbrado al disparen primero y averigüen después de los gobiernos de la Cuarta República. Terminemos, Elías Agua, con las perspectivas. ¿Qué va a pasar en Venezuela de aquí a fin de año? Bueno, nosotros vamos a trabajar, los chavistas, el gobierno bolivariano, el gran polo patriótico Simón Bolívar, por lograr garantizar la estabilidad política que nos permita seguir avanzando en el despeje de esta compleja situación económica, ¿no? Lograr mejorar la distribución